Y sí, es el mismo facturar de Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Quédate con esa. Hola, bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailide y hoy vamos a hablar sobre frases importantísimas y de cotidiano que puedes aprender en español. Pero de esta vez tú vas a aprender esas frases em contexto. Vamos supor que você está fazendo aquela viagem dos sonhos e que está pensando talvez comprar algumas comidinhas para fazer ou, quem sabe, trazer para o Brasil. Também vamos supor que você está em algum contexto de trabalho e está querendo passar algumas sugerências ou algumas recomendações para seu colega nativo. Ou melhor ainda, vamos supor que você já está no aeroporto e, gente, a mala. Eu perdi a mala. A aerolínea perdeu a mala. Mas você sabe, e eu já sei, que a palavra mala também tem algumas pegadinhas em espanhol, né? Então, fica aqui no vídeo e aprende um pouquinho mais sobre o espanhol em contexto. ¿Vamos lá? Bueno, vamos a empezar con lo primero. Como nosotros intentamos organizar un poquito las frases para que sean más fáciles para ti, yo decidí colocarlas en contexto. Entonces, vamos a empezar con el primer contexto. Este contexto es sobre trabajo. Entonces, estamos en una reunión de trabajo. Mira qué interesante. Vamos a tener aquí varias frases que vamos a colocarte para que tú veas cómo yo voy a poder utilizar algunos verbos y qué tan importantes son esos verbos cuando estamos organizando las ideas. Entonces vamos a empezar. Primero, en este contexto nosotros vamos a utilizar revisar, planificar e informar. Y también vamos a hablar cómo estar seguro de algo que estamos diciendo en español. Vamos a empezar. El primer ejemplo tenemos, vamos a revisar el informe financiero antes de la reunión para asegurarnos de que todos los datos estén correctos. Revisar el informe. Primero, la palabra informe es para portugués relatorio y además de eso nosotros tenemos un verbo en el inicio. Vamos a. ¿Qué verbo es ese? El verbo ir. Y recuerda, yo voy a utilizar nosotros vamos. Además de esto, hay otro detalle que tienes que recordar. Cuando nosotros estamos utilizando el verbo ir, luego de usarlo tenemos que utilizar la preposición a. Y por lo tanto vamos a decir vamos a revisar. Nuestro verbo principal en este caso va a ser revisar, que es lo que estamos utilizando. Él no va a ser conjugado porque ya conjugaste un verbo anterior. Y además de esto tenemos para asegurarnos de que todos los datos estén correctos. Asegurarnos es una manera de hablar en español para demostrar seguridad sobre alguna cosa. Necesitamos conferir, necesitamos estar ciertos, necesitamos tener certeza de esa situación. Entonces, cuando nosotros en español utilizamos asegurarnos, nos estamos refiriendo a tener certeza. Pero el verbo es asegurarse y yo voy a utilizar la conjugación con nosotros porque, si recuerdas, en el inicio decía vamos a asegurarnos. Entonces tienes que estar muy atento con las conjugaciones. Luego, dentro de esta misma frase está la palabra datos. Datos y no dados, ¿ok? Siempre con T. Siguiente frase. Mañana nos reuniremos para planificar la estrategia de marketing o de mercado para el próximo trimestre. Espero tus ideas. Bueno,
Aquí, en este caso, nosotros estamos utilizando el verbo planificar. Muita atenção, galera, e vamos fazer uma pausa aqui com o português. Em espanhol, o verbo planejamento ou a função de planejamento, nós temos ele dividido em verbo e o nome. O nome para alguma situação relacionada com ele, com certeza. Então, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a utilizar el verbo planificar y luego ese mismo verbo lo vas a conjugar. Yo planifico, tú planificas y usted planifica. Esos pronombres principales por ahora. Entonces, en este caso de esta frase, realmente no necesitamos conjugarlo porque ya estamos haciéndolo con otro verbo. Entonces tú dices, mañana nos reuniremos. El verbo reunir. Luego tenemos aquí, antes de finalizar, quiero informar a todos que el proyecto ha avanzado según lo planeado y estamos listos para la siguiente fase. Mira qué frase tan chévere. Entonces, antes de finalizar, quiero informar a todos que el proyecto ha avanzado según lo planeado y estamos listos para la siguiente fase. En este caso tenemos otro verbo muy interesante que es informar. Es más, yo voy a tener uno anterior que es quiero y luego voy a utilizar el otro verbo sin conjugación. Quiero informar. En este caso, mi verbo principal va a ser querer. Revisa y date cuenta que querer es con E. Pero cuando yo voy a hacer la conjugación, yo digo yo quiero y por lo tanto el verbo cambia a su forma con IE. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque en esos detalles a veces hablamos un temido portuñol, ¿ok? Vamos con la número 2. Tan, 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 tan. Hablando con la azafata o la aeromoza. Ailie, ¿se puede decir azafata? O sea, ya va. Azafata es lo mismo que aeromoza. Sí, tú puedes utilizar las dos versiones. Puedes decir azafata o azafata o puedes utilizar también aeromoza o aeromoza, ¿vale? Vamos con lo siguiente. ¿Qué vamos a ver en este caso? ¿O qué verbos vamos a utilizar? Mira lo siguiente. Primero, despegar, porque estamos en un contexto de aeropuerto. Despegar, aterrizar, rellenar y facturar. Y sí, es el mismo facturar de Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Quédate con esa. Vamos a empezar entonces. Yo voy a tener también frases que me van a ayudar a entender esos verbos en contexto. Entonces, vamos aquí. Primero, voy a facturar mi equipaje en el mostrador de la aerolínea antes de dirigirme a la puerta de embarque. Voy a facturar. El mismo verbo, yo facturo, tú facturas y Shakira factura. Al mismo tiempo que yo lo voy a usar con la palabra equipaje. Facturar mi equipaje significa registrarlo. Date cuenta que yo estoy hablando aquí de el mostrador. Entonces voy a llevar mi equipaje a la aerolínea directamente. Voy a dejarla allí, tal vez para pesarla, para dar mis datos y posiblemente para que ella sea embarcada. Vamos con la siguiente. El vuelo despega puntualmente a las 10 de la mañana. Fíjate lo siguiente. El vuelo, despega. Despegar es un verbo muy interesante y yo siempre le recuerdo a mis alumnos. Despegar es decolar. Entonces siempre recuerden aquella página que está por allí, donde compras vuelos. Bueno, ya tú sabes. Vamos con la siguiente. El avión aterrizará en aproximadamente 30 minutos. Para todo. ¿Qué aterrizará? Para de nuevo. Vamos con la pronunciación de ese verbo. Primeramente, repite conmigo.
Aterrizar. Ahora vamos a colocar ese verbo en futuro. Y yo digo, yo aterrizaré. Vamos de nuevo. Yo aterrizaré. Ok, muy bien. Ahora vamos. El avión aterrizará. Recuerda que inscribirte en el canal, apretar o sininho para ver mais notificações sobre nossos vídeos e também aqui vou deixar o vídeo da pronunciação da R em espanhol, R, para que sea mucho más fácil pronunciar esta palabra. Y vamos con el siguiente, mi preferido. Antes de entrar al país, debes rellenar el formulario de inmigración. Rellenar. Nuevamente, repite conmigo. Rellenar. Muy bien. Ah, mas o que significa eso? Preencher. La persona va a rellenar el formulario. Preencher un formulario. Entonces, cada vez que quieras hablar sobre preencher alguna cosa, en español vas a utilizar el verbo rellenar. Y vas a decir de la siguiente manera. Yo relleno y tú rellenas. Nuevamente, tú rellenas. Muy bien. Y en este caso, bueno, no tenemos el verbo conjugado. Simplemente está en su forma infinitiva. Hablando en cristiano, sin conjugar. Fácil para entender todos. Muy bien. Si quieres la pronunciación de la doble L y de la Y con vocal Y, avísame, déjalo aquí en los comentarios que vamos a hacer ese contenido para entender un poquito de qué va. Situación número 3. Empecemos. En una charcutería. En una charcutería o fiambrería. Y vamos con lo siguiente. ¿Qué es eso? Bueno, charcutería o fiambrería es ese lugar o ese local donde vas a comprar algunos productos como por ejemplo chorizos, puede ser también mortadela, quesos, algunos embutidos. Ahora, fiambrería, ¿se utiliza en qué países? O se dice charcutería y fiambrería en todos los países, tanto Latinoamérica como España. Bueno, en realidad se suele utilizar la palabra fiambrería en Argentina, Uruguay, Paraguay y en Chile. Entonces, allí se dice de esa manera. Cuando nosotros estamos hablando de este contexto, es porque te vamos a colocar a prueba. ¿Pedirías algo como un salami o un jamón, posiblemente, si vas a España, en español? ¿Cómo haces para preguntar o para pedir algo? Bueno, aquí te vamos a colocar 4 frases importantísimas y en contexto. Vamos a tener algunos verbos como rebanar, probar, gustar y sugerir. Y vamos a usarlo. Primeramente tengo: ¿podría rebanarme unos 100 gramos de jamón, por favor? Rebanarme 100 gramos de jamón. Vamos con el verbo para empezar. Primera cosa, rebanar en español es lo mismo que yo estuviera diciendo, por ejemplo, fatiar. Entonces, ¿por qué es tan diferente? Bueno, porque rebanar significa colocar algún producto o embutido tipo queso o jamón en lonjas, en rebanadas, fatias. Y además de eso, vas a utilizar la pronunciación de la R y vas a decir, por ejemplo, rebanar. Además de esto, tenemos por acá la palabra gramos, 100 gramos. Siempre en español, cuando vamos a hablar de esta terminología, vamos a utilizar la forma masculina, gramos, ¿ok? Y la siguiente va a ser la palabra jamón, jamón. Recuerda que cuando nosotros estamos pronunciando la J en español,
yo te recomiendo que intentes pronunciarla como la R de portugués. Es esa forma como absorbida de la letra que hace que sea un poquito más hacia la parte más de garganta, como que absorber aire y decir ja, ja. ¿Okay? La siguiente. ¿Tiene alguna recomendación para un queso que no sea salado? ¿Tienes alguna recomendación? ¿Você tem alguna dica? La palabra recomendar siempre la voy a utilizar para saber qué otras opciones hay y que puedan ser buenas también. Voy a utilizar un verbo muy importante que es el verbo gustar y voy a decir, por ejemplo, me gustaría o tienes para probar, porfa. Me gustaría ver qué tal es ese jamón. Probar es un verbo también muy utilizado en español. Cada vez que yo quiera degustar algo, una comida, una bebida, yo voy a utilizar, o inclusive una ropa, yo voy a utilizar el verbo probar. Cuando vamos a una tienda, tú vas a ver la palabra probadores y te pruebas la ropa. Cuando vas a una charcutería, tú pides, tienes para probar, o me gustaría probar varios jamones. ¿Me das un poco? ¿Ves? Entonces son posibilidades que tienes para experimentar cosas. Vamos con la última. Me gustaría 200 gramos de jamón serrano. Por favor, que sea en rebanadas. Porfa. Entonces, vamos con lo siguiente. Yo voy a utilizar mi verbo gustar, pero en condicional. Me gustaría. Sería genial. Excelente. O algo que te gustaría que pasase. ¿Por qué? Porque no estás 100% seguro, pero vamos a suponer que en términos de gramos o cuando pedimos algo, se está refiriendo más a 200 gramos que puede llegar a 210, 220. Pero por eso utiliza la forma de gustaría, porque es una probabilidad, es algo que desea. Entonces va a utilizar ese verbo y de esa manera. Me gustaría. ¿A ti te gustaría 200 gramos de jamón serrano? ¿Viste que es diferente? Te gustaría. Vamos con la situación número 4. En este caso vamos a tener también una cosa diferente. Estás caminando y te encuentras a un amigo que tienes poco tiempo que no lo ves, pero es muy amigo tuyo y empiezan a hablar. En este caso vamos a ver. Hola, hace mucho tiempo que no te veo. ¿Qué tal estás? Cuéntame. ¿En qué andas o qué andas haciendo? Como tú tienes mucho tiempo que no lo ves y que no sabes de él, le preguntas, ¿en qué andas? ¿Qué andas haciendo? 1. Yo estoy utilizando el verbo hacer, pero en gerundio. Por eso voy a utilizar la forma de haciendo. ¿Qué andas haciendo? Emite una situación que se realiza en un tiempo presente, justamente actual. Vamos con la siguiente frase. Cuéntame más sobre ese viaje que estabas. Cuéntame más. Ahí yo voy a utilizar el verbo contar. Muy diferente que usemos, por ejemplo, contar los números. Yo cuento. Pero si estoy hablando de cuéntame más, contar para mí, por eso digo me, yo en ese caso estoy queriendo que la persona me dé una información, me diga algo. Por eso utilizo cuéntame. Vamos con la siguiente. Estoy con muchas ganas de ir al concierto. ¿Qué tal si cuadramos y vamos juntas? Primero, verbo importantísimo que es poco conocido en el español, pero se usa muchísimo y cotidianamente. El verbo cuadrar. Cuando yo utilizo cuadrar en español, lo puedo utilizar también para hablar de combinar algo. Por eso yo comenté con esa persona, ¿qué tal si cuadramos? ¿Qué tal si quedamos? Combinamos. Y además de eso, vamos a poner otro. Tengo muchas ganas.
ganas es algo que vas a utilizar cada vez que você tenha vontade. Si tienes ganas de hacer algo, en portugués sería vontade de fazer alguma coisa. Pero en español vamos a utilizar esa palabra ganas, siempre. ¿Existe voluntad o voluntad? Sí, existe, pero no se utiliza, no se suele usar comúnmente. Y recuerda que aquí estamos hablando en situaciones cotidianas. Y la siguiente. Bueno, dale, me saludas a toda tu familia. Te veo luego. ¿Me saludas? ¿Qué significa eso en español? Saludar es cumplimentar, pero ¿por qué al final? Bueno, la palabra saludar o saludos al final de una, digamos así, conversación o de un encuentro se refiere a cumprimentos, beijos, abrazos para alguien. Entonces es una manera de mandar saludos y cariño para algunas personas que sean próximas a nosotros. O tal vez no, pero es una forma cordial de enviar cariños para alguien, ¿vale? Ahora, y por último, la quinta situación dice lo siguiente. Es una situación donde perdiste o extraviaste tu maleta. Vamos a empezar lo siguiente. ¿Es maleta o equipaje? ¿Qué puedo utilizar en español? Puedes hacer las dos formas. Puedes decir maleta o equipaje. Es válido en los dos casos. Entonces empieza así. Mi equipaje se extravió en el vuelo. Horrible. Entonces piensa, se extravió es sinónimo de perder, solamente que en este caso estamos hablando en pasado, por eso digo se extravió. Muy bien. Luego voy a tener también, la aerolínea está rastreando la ubicación de tu pasaje. Está rastreando. Rastreando quiere decir, bueno, revisando, corrigiendo o tal vez dando un ojo en dónde está tu equipaje. Rastrear. Yo rastreo y tú rastreas. En presente, ¿vale? Vamos con lo siguiente. Yo voy a tener, si tu equipaje no aparece, la aerolínea deberá indemnizarte. Y yo tengo el verbo indemnizar. Ya sabes que es un poco parecido al portugués. Entonces tú vas a decir, yo indemnizo y tú indemnizas. Y nosotros indemnizamos. Vamos a hablar otro verbo interesante acá, que es el verbo ser. Con el verbo ser, nosotros vamos a hacer la descripción de esa maleta. Y vamos a decir, por ejemplo, mi maleta era pequeña, de color rojo, y tenía una calcomanía, pegatina, adhesivo, pegotín o sticker. Son diferentes formas que tienes en español para decir adhesivo. Perfecto. Mi maleta tenía una calcomanía y de una bandera y es una maleta en perfecto estado. Entonces fíjate, yo estoy utilizando el verbo ser para describir esa maleta. Era una maleta roja en pasado y pequeña, y luego utilizo el verbo ser en presente. Es una maleta en perfecto estado. ¿Ves cómo funcionan las cosas cuando hacemos bien las conjugaciones de los verbos? Y además de eso, las aplicamos dentro de frases. Bueno, ya sabes que eso es una súper recomendación. Además de praticar sempre em contexto, hacer frases e conjugar verbos. Se você gostou desse conteúdo, bom, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para mais conteúdos e apertar o sininho para sempre ver as notificações, tá bom? Então, te veo em uma próxima. Tchau!